Hay una parábola que dice, y está en Mateo 21-28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo él dijo, Sí, Señor, voy. ¿Verdad? Así me imagino, claro, Señor, como usted diga, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Esta serie, que se llama El diseño de Dios para llevar su nombre a las naciones, ¿verdad? Y el tema de hoy es Jesús y la misión global. Gloria al Señor. Así que vamos a descubrir cuál de estos 2 hijos nosotros somos. Y Jesús está profetizado desde el Antiguo Testamento. Tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Es toda la historia de Dios a través de su Hijo, ¿verdad? Revelándose a nosotros, atrayéndonos a nosotros para que podamos ser bendecidos para bendecir naciones. Y cuando leemos lo que dice Isaías 9, del 6 al 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principal sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, y sobre el trono de David, sobre el trono y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, hasta ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Verdad? Ese celo de que el Señor no comparte su gloria con nadie, que Él quiere ser exaltado y que Él quiere ser reconocido, ¿verdad? Y su nombre, como aprendimos ayer, que su nombre sea conocido en toda la tierra. Así que en Mateo nos dice que y dará a luz, cuando el ángel habla con María, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Ciertamente Cristo vino por su pueblo, él murió por su pueblo, ¿verdad? Por los judíos. Pero luego dice en Juan 4:42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y cuando oímos la palabra mundo, pues ya tenemos un conocimiento un poco más amplio, ¿verdad? Y que mundo habla de sistemas, mundo habla de geopolítica, ¿verdad? Habla de globo terráqueo. Entonces, mundo ya no se circunscribe a como nosotros los cristianos decimos, yo no soy del mundo, como verdad, que no soy como la gente que no tiene al Señor, sino que el mundo es más amplio todavía, es esa visión que el Señor nos da de que Él vino por todo el mundo, vino a salvar a todo el mundo, vino a salvar lo que se había perdido, vino a los de la casa de Israel, pero también el venir a ellos y no recibirles, entonces nos dio a nosotros, nos hizo hijos adoptivos, ¿verdad? Entonces, qué bueno que estas promesas del Señor, esta promesa de salvación, este pacto de Dios nos alcanzó a nosotros. Cristo, que es nuestro hermano mayor, nuestro ejemplo, nuestro modelo, ¿verdad? A seguir, que sean imitadores de mí, decía el mismo Pablo, pero de lo que yo tengo de Cristo, o sea que nuestro modelo a seguir siempre fue y será Jesús. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre que le envió, dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad.
Y esta versión que me encantó, la TLA, dice: no bajé del cielo para hacer lo que yo quería. Y tenemos muy buena voluntad para hacer lo que queremos, ¿verdad? Entonces, no es lo que yo quiera. Porque si es lo que yo quiera, bueno, hermano, yo estuviera en un resort, ¿verdad? Ahí ya casi levantándome para ver el amanecer en la playa, aleluya, que me encanta. No, no es lo que yo quiero. Es hacer la voluntad de Dios, sino para obedecer a Dios. Mi Padre, pues Él fue quien me envió. Es reconocer quién nos está dando la orden, ¿verdad? Quién nos está invitando, que más que una orden, nos está invitando a ser parte de su plan, a ser hermanos, y los que somos, eso como el que diezma, ¿verdad? Los que diezmamos, que dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor ama y bendice al dador alegre, ama y bendice al dador alegre. Entonces, ¿quiénes somos más bendecidos? Nosotros cuando damos con alegría, ¿verdad? Cuando nosotros diezmamos, que dice que y multiplicaré, ¿verdad? Y habrá siempre harina en tu mesa y habrá siempre provisión. Y reprenderé por ti al devorador y te llamarán, ¿verdad? Una tierra deseable. Somos nosotros los que somos más bendecidos cuando obedecemos a lo que el Señor nos está diciendo. El siguiente día, dice Juan 1:29, vio Jesús que venía a él y le dijo: he aquí, eso fue Juan el Bautista, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que Juan el Bautista pudo discernir, pudo tener la revelación, ¿verdad? Así como la tuvo Isaías del Cordero, de ese Cordero que fue inmolado. Pudo ver esa revelación de ese Cordero de Dios que era suficiente para quitar el pecado del mundo. Otra vez, ¿verdad? Vemos la palabra mundo, porque Dios es un Dios local, pero también Dios es un Dios global. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor dice en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Es su obra. Y dice Efesios 2:10 que fuimos diseñados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él predestinó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que hay obras en las que Dios quiere, ¿verdad? Nos ha comisionado, nos ha dado un privilegio hermoso, que comisión es una misión compartida, ¿verdad? Ese co que está ahí delante habla de hacernos partícipe, de complementarnos. Entonces el Señor nos hace partícipe de su gran comisión, de su misión. El Señor nos delegó, Jesús nos delegó su misión, ¿verdad? Y vemos y hemos visto a la luz de la palabra que Dios fue el primer misionero, ¿verdad? Porque Él vino y se hizo carne y luego dejó a su hijo y también era misionero porque vino a la tierra, dejó todo su trono, ¿verdad? Dejó todo y vino aquí a la tierra, se encarnó, caminó en medio de nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Fue inclusive a lugares donde no iba a ser aceptado, que era a donde los samaritanos. Fue donde hasta sus enemigos, ¿verdad? Fue y predicó la palabra. Y esa gran comisión nos las ha delegado a nosotros. O sea, es desde la eternidad hasta la eternidad que vamos a estar predicando la multiforme sabiduría de Dios en los confines del universo. Esto no se queda hasta aquí. Aquí es solamente el preámbulo, hermanos. Por la eternidad vamos a estar anunciando las maravillas de Dios. Gloria al Señor por eso. Yo no sé si tú te alegras, pero qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan grande. Y por eso es que el enemigo nos tiene, ¿verdad? Tanto odio. Porque Dios nos ha delegado tanto. Nos ha delegado tanto. Ha puesto en nuestras manos su plan hermoso. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios por eso. Marcos 16:15 dice, en la Biblia de
del lenguaje actual, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad a toda criatura. Y dice en otra versión, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y otro dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Nos manda a predicar el evangelio, nos manda a predicar esas buenas nuevas de salvación. El Señor está bien y ha sido bien intencional, ¿verdad? En decirnos que tenemos que ir. Ahorita nuestra amada Eneida decía, díganos en qué parte de República Dominicana, ¿verdad? Todavía hay personas que no conocen. Quizás hay personas, aquí República Dominicana es un país alcanzado. Aquí todo el mundo conoce, aquí todo el mundo tiene redes sociales. No importa en el rincón de República Dominicana que viva. Y gloria a Dios por eso tenemos un gran privilegio. No tenemos otros idiomas, no tenemos otras lenguas, ¿verdad? Tenemos un solo idioma y eso también hace que el evangelio haya corrido más rápido. Pero sí tenemos 32 provincias, de las cuales apenas quizá en 12, 14 provincias tenemos una iglesia de Cristo Ministerio Selín. Así que quizás aquí haya personas que sean de algún pueblo y quieran que comencemos una obra en su pueblo. Gloria a Dios, de eso se trata, de que llenemos la tierra de la gloria de Dios, del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces llenar la tierra nos involucra a República Dominicana, pero también extendernos hacia Haití, ¿verdad? Hacia Samaria, hasta el Caribe, ¿verdad? Y seguir ahí extendiéndonos hasta lo último de la tierra. Y que de aquí, de nosotros, de República Dominicana, como dice nuestra visión y misión, Iglesia de Cristo Ministerios Elim, ¿verdad? Que dice que somos punta de lanza a las naciones, impactándoles con el señorío de Cristo. Entonces, hasta nuestra visión y misión nos compromete a salir de las 4 paredes de nuestro templo, ¿verdad? Y de las 4 límites geográficos de la República Dominicana. Así que Jesús nos enseñó modelos y vamos a ver algunos. Dice en Mateo 9, 35, 38, dice, la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Imagínese usted que si nuestro amado recorrió todas las ciudades y aldeas, imagínese si nosotros, nada más imagínese que de Ministerio Selín, de 2 en 2 nos propongamos, hermanas y hermanos, visitar un pueblo de nuestra nación, sola de nuestra nación, de 2 en 2. Imagínense qué pasaría en un año. Y comencemos a discipular a la gente, porque no es solamente ir. También hay que enseñarles a que guarden todas las cosas, o sea que también se habla de discipulado. Por eso es misiones, porque misiones no es evangelismo. Evangelismo vamos, regamos la semilla, gloria a Dios, la gente se convierte. Pero la gente pudiera algunos permanecer, porque hay semillas que caen en buena tierra. Pero todos permanecerán, ¿verdad? O la gran mayoría, o porque necesitan un discipulado, necesitan una casa donde aprender. Y eso nos pasó a nosotros. Si nosotros no hubiésemos tenido, ¿verdad?, mies o un discipulado, otra quizás fuera nuestra historia. Pero dice que recorría las ciudades y aldeas, y así Dios lo va a hacer en República Dominicana. Nos vamos a levantar un ejército y vamos a caminar toda la República Dominicana, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando todas dolencias y toda enfermedad. Hermanos, queremos ver milagros, salgamos de las 4 paredes. Mire, hermanos, milagros creativos Dios comienza a hacer, y Dios lo hace en nuestra congregación, pero tenemos que llevar eso a otros lugares. Mucha gente va a creer por las señales, otras van a creer por la palabra, ¿verdad? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, como ovejas que no tenían pastor. Entonces Jesús les dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor nos manda que roguemos que Él mismo envíe obreros a la mies. Y me impactó mucho porque mientras hemos caminado en misiones y en todo este conocimiento, aprendizaje, ¿verdad? Que no lo sabemos todo, todos los días queremos aprender algo nuevo y aprendemos cosas nuevas, ¿verdad? Que
dice que quiénes eran, a quién fue que él les habló de esto. Él le habló a sus apóstoles, ¿verdad? A sus discípulos. Y le dijo a sus discípulos. Y qué bueno que somos discípulos, ¿verdad? Porque mientras los discípulos oraban, dice, rogad al Señor de la mies, ¿a quiénes ustedes creen que Él envió? A ellos mismos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros oramos, Dios está poniendo en nosotros entrañas de misericordia. Y por eso podemos ser empáticos, por eso podemos sentir el dolor que otros están sintiendo. Mira, Neida ahorita oraba por nuestros niños y preadolescentes y eso de verdad llena mi corazón, esa oración constante por ellos. Anoche oramos por un niño que se desapareció en Constanza. Oramos que Dios lo haga, que verdad que... Pero hay tanta necesidad y Dios quiere que oremos, que roguemos, ¿verdad? Y dice, y vamos a ver cómo el Señor primero elige a 12 de sus apóstoles y dice, y después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Hermanos, Dios es el que nos llama. Nosotros somos llamados por Dios, no nos llamamos nosotros a nosotros mismos. Dios nos llama, pero Él nos llama con un propósito. Dice que vinieron a Él, el primer llamado que el Señor nos hace es para venir a Él. Gloria a Dios que ya estamos en Él. Gloria a Dios que ya estamos conociendo su palabra y estamos caminando y perseverando en Él. Y los estableció para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, Dios, Jesús, primero llamó a esos apóstoles, ¿verdad? Para que primero estuvieran con Él y luego enviarlos a predicar. Entonces, la intención del Señor sigue siendo la misma. El discipulado nace de la intimidad. En Marcos 3:13 lo hemos visto, ¿verdad? Ese discipulado intencional. Cristo preparó a sus discípulos. Duró 3 años y medio preparándoles, ¿verdad? Capacitándoles, equipándoles, ¿verdad? Y es intencional y también es personal. El apóstol nos da una enseñanza, pero nos da una enseñanza donde no podemos preguntar, no entiendo esto, pastor, acláreme aquello. Pero en el discipulado yo puedo hacer preguntas. En el discipulado me aclaran dudas, ¿verdad? Entonces, qué bueno que Cristo nos modeló ese discipulado. El poder atraerte a mí, el Señor, ¿verdad? Hablando, pero también enseñarte a modelarte al Padre que me está enviando. Así que no es una simple lectura de un día, no es un reunirme y ya sembré la semilla. No, es poder perseverar con ello hasta que den fruto en el nombre de Jesús. Y eso, si nos vemos el modelo de Jesús, mínimo en 3 años y medio, una persona, si la discipulamos, ¿verdad? Con constancia, por eso Mies dura 2 años y algo. ¿Por qué? Porque eso habla de una constancia, de un perseverar, y eso nos va haciendo echar raíces profundas. Entonces, en esta primera etapa vemos cómo en Mateo 10 el Señor Jesús, ¿verdad? Envió a 12 y lo envió para hacer trabajos sociales, para hacer misiones domésticas. Los envió a los judíos, no lo envió fuera de ellos, ¿verdad? En este primer llamado, en este primer envío. Pero cuando leemos en esta segunda etapa, dice que él envió a 70. Y en otra versión dice a 72, ¿verdad? Y a esto dice la palabra, son muchos los que necesitan del reino, pero pocos son los que están respondiendo. Pero entonces, ¿qué él hizo? Él dijo que vayan por todo el camino y vayan, ya abrió un poquito más el panorama, ¿verdad? Entren a todos vayan y prediquen a los judíos, pero ahora avancen un poquito más y los envió a predicar de 2 en 2. En la tercera etapa, que es la etapa en la que nosotros estamos viviendo, es la etapa de Mateo 28 del 18 al 20, que dice, en esta tercera etapa, dice, y en el 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Ahí vemos como ya es una misión madura, es una misión más amplia que el Señor nos está dando, ¿verdad? Que así como es la revelación, que es progresiva, pues así mismo el Señor nos ha ido abriendo el panorama y nos dice, sí, ahora otra vez les repito, tienen que ir, pero hagan discípulos también, enséñenles, ¿verdad? Bautícenlos. Y eso no es un asunto de 2 o 3 días, sino que es un perseverar junto con ellos. Y gloria al Señor, al cumplir el deseo del corazón de Dios, es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor quiere que tengamos la vida eterna y por eso nos ha regalado 2 cosas. Y nos ha dado las armas que necesitamos, nos ha dado las estrategias que necesitamos. Dios nos dio todo en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, ¿verdad? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio ese ministerio a todos. El ministerio de la reconciliación debe ser una prioridad. La gran comisión debe ser una prioridad. La última ordenanza de Cristo mientras estuvo vivo en la tierra debe ser nuestra prioridad. La situación es que hemos invertido la prioridad. Buscad primeramente su reino y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero estamos buscando las añadiduras y no buscando su reino, ¿verdad? Porque si buscamos su reino, vamos a recibir la revelación de que su reino tiene que ser extendido, como hizo Juan el Bautista, ¿verdad? Que abrió camino para el Señor. Entonces nos dio el ministerio de la reconciliación, así que todos tenemos un ministerio, hermano y hermanas. Si alguien le dice, no, tú no tienes ningún ministerio, tú no eres profeta, tú no eres apóstol, tú no eres misionero, todos tenemos un ministerio. El ministerio de la reconciliación nos fue dado a todo el que está en Cristo Jesús. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a usted, a mí, nos encargó la palabra de reconciliación. O sea que nos ha dado todas las herramientas que necesitamos. Nuestro testimonio habla de la grandeza de Dios. Imagínense si a eso le mezclamos una cita bíblica. Es poderoso lo que podemos hacer en la vida de alguien. Así como decía una hermana amiga, dice que la amo muchísimo. Y ella dice que yo no puedo cambiar a todo el mundo. Hermanos, la pasión por que las vidas no se pierdan. Quisiera que todo el mundo fueran salvos. Hoy yo no puedo alcanzar a todo el mundo, pero yo puedo cambiar el mundo de alguien. Así que somos embajadores en Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de ti, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Cierro con esta cita, Romanos 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído
a nuestro anuncio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, mundo globo terráqueo, naciones, etnia, pueblos, lengua. Entonces vendrá el fin. Hasta entonces vendrá el fin. Y el Señor quiere esa fiesta que nos llamó a hacer cuando llamó a su pueblo a través de Moisés, ¿verdad? Que libertó a su pueblo Israel de la esclavitud para que le celebraran fiesta en el desierto. Esa fiesta el Señor quiere que la celebremos por la eternidad. Apocalipsis 5:9 concluye diciendo: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y cantamos esa alabanza preciosa, ¿verdad? Solamente Él es digno de abrir sus sellos, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aleluya. Y en el 7:9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Hermanos, y de esa gran multitud estaremos nosotros, pero también aquellos a los que nosotros hayamos invitado, evangelizado, hayamos discipulado en el nombre de Jesús, le hayamos dicho una palabra de parte de Dios. Estaremos ahí, de todas las naciones, tribu y pueblo y lengua. Y estaremos delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en nuestras manos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra que habla a nuestros corazones, Señor. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, porque vale más obediencia que nuestros sacrificios, Señor. Tú no quieres nuestro sacrificio. Ya el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ya no tenemos que latigarnos, ya no tenemos que hacer nada, Señor. Padre, solamente obedecerte. Padre, pon obediencia en nuestros corazones, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que ese poco de harina, que ese poco de aceite que tú has puesto en nuestras manos, que esos dones y talentos que tú has puesto en nuestras manos, Señor, Padre Santo, lo podamos utilizar para nosotros alcanzar e impactar la vida de alguien. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, mucha es la mies y pocos los obreros, Señor. Rogamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, aquí hay misiones domésticas que podemos hacer. Señor, ¿cuántos nacionales haitianos hay aquí que podemos predicarle tu palabra? Padre, que todo conflicto entre nuestras naciones, Señor, se diluya en el nombre de Jesús y se diluye cuando hay conocimiento y temor de Jehová. Padre Santo, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cuántos venezolanos, cuántos chinos? Más de 30,000, estos días leí, más de 50,000 chinos hay en esta nación. Padre, ¿cuántos de ellos están practicando, Señor, el budismo y enseñándolo, Señor? ¿Cuántos musulmanes están llegando a nuestra nación, Señor? Porque si no vamos a las naciones están llegando donde nosotros, Señor. Padre, que podamos proponernos, como nos decía una chica en esta semana, Señor, que en su edificio viven musulmanes, Señor. Padre, están entre nosotros, Señor. Danos la sabiduría, la gracia para predicarles tu palabra con nuestra vida, con nuestro testimonio, Padre, con nuestra hospitalidad, Señor. Mi Dios, con nuestra generosidad, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos ser, Señor, Padre Santo, como aquel que dijo que no iba, Señor, porque no entendía el llamado, pero fue. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.